Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Y el día de hoy vamos a revisar un instrumento que nos puede ser muy valioso en el desarrollo y el logro también de cualquier recuperación emocional en la que nos encontremos. Este instrumento ha sido llamado en algunos grupos solo por hoy, en otros se ha llamado el plan de las 24 horas, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, pero también se le conoce principalmente en la asociación de Al-Anon como un día a la vez. Así que cada asociación tiene su manera de definirlo, ¿verdad? Eh, Pensar solo en este día, esa es la esencia del solo por hoy, la esencia que vamos a encontrar en cada una de estas asociaciones. Vivir solo por este día, este momento, y hacer precisamente de este día un plan que abarque mis 24 horas. Y tal vez si cada uno de nosotros piensa en la desesperación inicial con la que muchas veces llegamos a la agrupación, cuando no hemos encontrado salida en ninguna parte, podríamos por supuesto asegurar que el solo por hoy que nos vamos a referir a continuación es quizá la primera herramienta que se nos ofrece y también la más necesaria, ya que su esencia contiene un carácter muy milagroso, pues nos ayuda a que nosotros podamos posponer, aunque sea un tiempo determinado, esas perversas obsesiones que estamos teniendo y las podamos posponer el tiempo necesario para que el programa se pueda infiltrar dentro de nosotros. Es decir, que el solo por hoy nos da la posibilidad de tener un cierto espacio, una distancia entre nosotros y la enfermedad, para que este espacio que se abre, este tiempo fuera, nos ayude a aprender y asimilar el camino que debemos seguir en los 12 pasos para recuperarnos. Pero antes de que entre yo en detalles, es necesario que yo me refiera a un libro de Alcohólicos Anónimos que se llama Viviendo Sobrio, un libro maravilloso, donde aparece este recurso del solo por hoy. Quisiera aclarar que desconozco si antes de este libro del Viviendo Sobrio existe algún otro, ya sea de la Asociación de Alcohólicos Anónimos o de otra clase de literatura en donde se aborden temas de recuperación, si exista o haya aparecido el tema del solo por hoy. No sé si antes de este libro Viviendo Sobrio, quizá en el libro grande de Alcohólicos Anónimos se presente, ¿verdad? Tampoco estoy enterado si acaso Bill W. aprendiera este recurso ya sea de la medicina, que fuera proveniente del doctor Silver, con el que tuvo bastantes charlas preparatorias para muchos de sus artículos, o de las cartas que sostuvo con Carl Jung, cartas que podemos encontrar en el libro del lenguaje del corazón. O quizá la utilización del solo por hoy provenga directamente de aquellos absolutos que eran usados en los grupos Oxford y que se usaban para vivir, ¿verdad? Los absolutos que los grupos Oxford tenían. También puede considerarse que el nacimiento de este recurso del solo por hoy sea legítimamente nacido dentro de las charlas o de las primeras charlas de los alcohólicos que comenzaron a reunirse por primera vez. Esos primeros compañeros con los cuales se formó el libro grande o el libro azul. Y pienso que sería muy interesante el poder rastrear el nacimiento del solo por hoy, tanto en la sociedad DNA como en otros campos científicos, ¿verdad? Ya que contiene un valor inigualable. Pero si nosotros nos centramos solamente en este libro de Viviendo Sobrio, nos damos cuenta de varias cosas que nos dan un panorama del por qué este recurso del solo por hoy nació dentro de la asociación y por qué es tan necesaria su utilización. Podemos observar que el libro no trata precisamente de los pasos, ya que el libro de los 12 pasos este, se sucede a continuación, ¿verdad? Pero este libro del Viviendo Sobrio, este,
en él podemos encontrar y podemos entender que la manera como llegaban los alcohólicos a esas primeras reuniones no era precisamente la manera ideal como para presentarle los pasos. Es decir, que el libro del Viviendo Sobrio no presenta los pasos porque las condiciones en las que llegaban los primeros enfermos de alcoholismo a las agrupaciones no eran las condiciones ideales para presentarles los pasos, pero en cambio se les presentaba este libro y el libro de grande que contenían tanto experiencias y recursos para poder comenzar a practicarse. Parecía ser que la condición tanto física como mental, una condición en la que muchas veces se hablaba de personas desahuciadas, del enfermo que llega a una reunión, no permite que se le hable, sino que necesita de algo más, algo extremo que le pueda servir de inmediato. Parece ser que los primeros alcohólicos recuperados se dan cuenta de que necesitan ofrecerles a esos moribundos que llegan a sus puertas herramientas contundentes y que puedan utilizar ya, es decir, en este momento. Y por lo que estamos hablando anteriormente, es muy normal, ya que para el tratamiento o para que el tratamiento pueda iniciar, es necesario que el bebedor no se tome la primera copa. Para esto fue diseñado todo el libro de Viviendo Sobrio, para poder compartir una variada serie de experiencias con las cuales una persona pudiera contar para no beberse esa primera copa. Y nosotros lo podemos observar en el libro al comenzar a leerlo, donde observamos que se comparten recursos salvadores como el solo por hoy, la oración de la serenidad, el hablar por teléfono con compañeros o en el apadrinamiento, el agradecimiento, el recordar las últimas borracheras, el entender que esto que se está viviendo es una enfermedad y no un vicio, el permanecer alerta en reuniones donde se consume licor, el evitar la soledad, la asistencia a las reuniones, etc. Todos estos recursos que fueron compartidos por los fundadores, muchos de los cuales fueron aprendidos a través de las recaídas, es decir, a base de prueba y de error. Y uno puede imaginar esas primeras reuniones en casas de los mismos fundadores, donde por supuesto había de todo muy poco, y donde reinaba tanto la alegre esperanza como la escalofriante incertidumbre, pues uno al imaginar esas tardes enteras de estos hombres destinadas a hablar de su condición, puede uno entender que dentro de esos diálogos en los que se compartía no solamente las experiencias, sino también el miedo de volver a beber. Ahí puede uno entender por qué estos primeros fundadores necesitaban de estos recursos. Y este miedo de volver a beber es un miedo genuino. Y entienden todos porque todos lo sienten, todos los que han pasado este miedo saben de lo que este miedo es capaz. En el pasado todos estos fundadores ya se habían hecho la promesa de no volver a beber nunca más y la mayoría habían fracasado, si no es que todos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a las primeras pláticas donde se juntan los que están tratando de dejar de beber, hay una pregunta que se les viene muy regularmente o que se les viene muy obsesivamente. La pregunta es, ¿quién les puede asegurar que esta vez no pasará lo mismo? Recordando las antiguas promesas de no volver a beber nunca más y recordando que siempre habían vuelto a beber, les viene obsesivamente esta pregunta. Y quizá de este miedo de volver a beber es que nace el solo por hoy. Y quizá haya sido uno de estos compañeros, uno de ellos que estaba entre ellos, no sabemos quién, el primero en preguntarse, si hemos pasado ya esta tarde entera juntos sin beber, ¿no podríamos pasar otra tarde sin hacerlo? Esta pregunta es muy importante, esta pregunta que quizá ese compañero se hizo a sí mismo, pensando en, si ya me he pasado esta tarde entera junto a mis compañeros y no he bebido, ¿por qué no podré pasar otras tardes enteras sin beber? Entonces, puedo imaginar cómo este compañero les habla a los demás compañeros de la siguiente forma. Compañeros,
parece decirles, no se trata de prometernos nada, se trata de permanecer sin beber. Cuando pienso que no voy a beber nunca más, siento un miedo terrible y siento que algo dentro de mí me hunde. Pero si pienso que por este día no voy a beber, me siento bien, pues creo que puedo, durante este día solamente, hacer mi mejor esfuerzo. Hagámoslo solo por este día y hagámoslo por nosotros nada más, ya que lo que pretendemos al dejar de beber no es otra cosa que salvarnos de la muerte. Y, y puedo imaginar que después de estas palabras de este compañero, todos comienzan a aplaudir, pues han experimentado un encuentro milagroso, ¿verdad? El entendimiento o la imaginación o la esperanza de que si dentro de una junta no se bebe, quizá las próximas horas después de la junta también puedan irse posponiendo para no beber. Por supuesto, todo esto que les comparto solamente es una imaginación de lo que uno piensa que pudo haber sucedido para que comenzara a existir el solo por hoy en nuestras juntas. Pero si regresamos al libro de Viviendo Sobrio, podemos observar que uno de los primeros capítulos que aparecen en este libro es precisamente este, el del solo por hoy, lo que nos da a entender que fue de los primeros recursos que se establecieron dentro de AA y uno de los más importantes, ya que si no se consigue que el alcohólico permanezca sin beber al menos este día, no se consigue nada en absoluto. Y es igual con todas las demás compulsiones y obsesiones, no solamente con el alcohol. Recordemos que desde que empezaron a funcionar los 12 pasos, pronto Bill W. se da cuenta de que estos pasos sirven para otras problemáticas que no tenían nada que ver con el alcohol, como es el caso de la fundación de Al-Anon, como es el caso de la fundación de Neuróticos Anónimos o la asociación, como es el caso de Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos. Todos los 12 pasos, y es una bendición que así sea, sirven para otras problemáticas que no tienen nada que ver con el alcohol. Por lo tanto, el solo por hoy sirve a sí mismo para otras problemáticas que no tienen nada que ver con el alcohol. Pero al hablar del libro de Viviendo Sobrio, podemos poner el ejemplo del alcohol y sustituirlo por el problema que nosotros estamos enfrentando. Y en casi todas las terapias donde existe alguna clase de adicción, es necesario que exista o que se pueda dar una distancia, aunque solo sea una distancia emocional, entre la persona y la adicción que padece. Esto es algo primordial. Incluso muchas conductas enfermas, como vamos a hablar posteriormente, pueden trabajarse de esta misma manera, por ejemplo, la preocupación o la depresión o la ansiedad. La codependencia también se ve beneficiada de este recurso del solo por hoy, donde para que la persona pueda recuperarse de su adicción a otra persona, es decir, estar enfermo por la enfermedad de otra persona, necesita de un distanciamiento y y para que este distanciamiento se dé sin que tenga que necesariamente separarse de la persona, debe operar un solo por hoy, donde la persona se permita concentrar la atención en sí misma y no en la otra persona. El solo por hoy puede crear este cambio cuando la persona se da cuenta o tiene conciencia que este día o esta hora puede muy bien quitar su atención de las otras personas, de lo que hacen o de lo que dicen, y así poder enfocarla en sí misma. Y el ejemplo es como no tomarse ese primer trago, para que ese espacio entre ella y el primer trago, o entre esa persona y la dependencia de otra persona enferma, le permitan dar la entrada a lo que es la recuperación posterior, que son los 12 pasos y la entrada de un poder superior. Así que si revisamos el libro del Viviendo Sobrio, les repito, es un libro maravilloso, nos enteramos de que todos los recursos presentados en él son sugerencias a las personas que necesitan tomar una distancia entre ellos y lo que los está destruyendo.
En el caso del libro de Viviendo Sobrio es el alcohol, pero lo mismo sucede con otra clase de conflictos donde se deba tomar distancia, la distancia necesaria para poder adoptar algún tratamiento que me permita acceder a un cambio y a una recuperación. En este caso de las otras asociaciones anónimas, ¿verdad? Cuando yo escuché por primera vez el solo por hoy, y poco tiempo después, cuando de verdad me decidí por fin a practicarlo, descubrí que me proporcionaba una clase de fuerza ante la debilidad que yo en ese momento contenía. Esto fue de las primeras cosas que me sirvieron del aprendizaje de mí mismo, que yo era primero una persona muy débil ante ciertas condiciones, como el miedo, por ejemplo, ese miedo irracional que sentía y que siempre me había gobernado. Y aprendí con la ayuda del primer paso que yo había perdido la fuerza de voluntad necesaria para poder dirigir mi vida. Por lo tanto, en ese momento yo me tenía que considerar una persona débil, dominada por una condición. Y no es fácil poder aceptarse como una persona débil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a ser una persona orgullosa o soberbia. Y muchos años de mi vida traté de aparentar que era una persona fuerte, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones necesarias para comenzar a practicar el solo por hoy y después los 12 pasos es que yo me dé cuenta que soy una persona débil, que no puedo hacer nada para dirigir mi vida, ya que está siendo dirigida por una enfermedad. Entonces, al considerarme una persona débil y una persona dominada por esta condición, este, eso hace que yo empiece a disminuir mucha de la importancia que yo he puesto al problema emocional por el que estoy atravesando. Si yo considero este problema emocional como una enfermedad y esta enfermedad la que me hace ser débil, entonces le resto mucha importancia a toda la enfermedad que yo, o toda la fuerza que le estaba poniendo a esta enfermedad. Así que es necesario primero darme cuenta y aprender que ante esto no tengo fuerza de voluntad y que para eso necesito el solo por hoy. Y recuerdo haber comenzado a utilizar el solo por hoy para los ataques de pánico que experimentaba por ese tiempo. A lo mejor muchos lo han sentido. Es esa sensación espantosa de sentir un remolino de síntomas a la vez y sentir que la muerte es inminente a pesar de que no se posea ninguna enfermedad física real para llegar a esto. Recuerdo haber salido corriendo de muchos lugares cuando me empezaban a dar estos ataques de ansiedad. Incluso muchas veces abandonaba ciertos lugares antes de que me dieran los ataques de ansiedad para así prevenir que no me dieran, ¿verdad? Esto lo hice en un salón de clases, al abandonar un autobús, al salirme de una fiesta o al retirarme de un trabajo. Recuerdo incluso que para poder ir a ver a la novia que tenía por ese entonces, yo tenía que tomarme tranquilizantes y aún así muchas veces tenía que despedirme a prisa de ella porque ya sentía la llegada de la ansiedad y no quería que ella me viera ponerme mal. Entonces yo era débil ante esto y el no poder enfrentarlo hacía que el valor que tenía en mí disminuyera y terminaba por odiarme y odiar la vida, lo que me llevaba o me conducía a la depresión. Y recuerdo que lo primero que se me ofreció dentro de la agrupación fue precisamente el solo por hoy, y traté de aprender cómo utilizarlo. Por supuesto, traté de cambiar el deseo de buscar un alivio inmediato y decidí que yo quería ser parte de un proceso, no solamente que se me quitara lo que estaba sintiendo en ese momento, sino que quería ser parte de un proceso. En el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos, en lo que es el capítulo donde se explican las curvas de la enfermedad, se nos dice que todo problema emocional y mental puede compararse a una pierna rota. Dice que no hay alivio inmediato, que la recuperación toma tiempo
y que la persona debe recibir un cuidado y debe recibir un tratamiento. Entonces, la recuperación es un proceso y dentro de ese proceso debe haber primero un tratamiento y muchos cuidados. Por eso cuando leí el libro Viviendo Sobrio, a mí me sorprendió bastante que se mencionara que una persona podía no beber al menos durante el tiempo que dura la lectura de un capítulo. Y es en esa espera donde entendí que uno podía comenzar a fortalecerse. El aplazar algo que uno piensa que no puede ser aplazado, ¿verdad? Ahí comencé a entender parte de lo que es este maravilloso solo por hoy. Los que padecemos de esta enfermedad, ya sea de desequilibrios emocionales, adicciones o dependencias obsesivas, logramos comprender al principio y conocemos que nuestra determinación para hacer las cosas, cualquier cosa, nos dura muy poco. Emprender algo o iniciar algo, la motivación para hacerlo dura muy poco. Incluso leer un capítulo de un libro de Viviendo Sobrio requería mucha fuerza de voluntad, fuerza que muchas veces yo no tenía, pero que por 5 minutos podía tener. Ahí estaba la magia. Yo no tenía fuerza de voluntad, pero quizá por este tiempo podía tenerla. Y esta debilidad, esta falta de determinación, era lo que muchas veces nos impedía mantener en pie ninguna promesa que nos hacíamos o que les hacíamos a los demás. Uno se da cuenta pronto que dentro de nosotros hay algo que nos lleva a hacer las mismas cosas que he hecho siempre o toda la vida. Y también nos hace perder la motivación muy fácilmente, por lo que cuando iniciamos un tratamiento, cualquier tratamiento que sea, perdemos la motivación inicial o la determinación y terminamos por abandonarlo. A mí me pasó muchas veces ahora que recuerdo todo esto. Muchas veces me pasó que perdía la motivación inicial, pero esa idea que contenía la lectura del Viviendo Sombrio de esperar un capítulo más, siempre podía leer un capítulo más, me llevaba a volver a tener una otra clase de motivación. Y yo utilizaba mucho ese consejo que viene en el libro de Viviendo Sobrio, el de espera un poco más, no hagas eso que piensas hacer, espera por lo menos hasta que termines esto. Yo comenzaba a utilizar esta actitud ante las cosas. Y para quien sufre de una compulsión, puede saber y entiende el infierno que representa esperar. Pero cualquiera, dice el libro de Viviendo Sobrio, puede esperar al menos 5 minutos más, al menos en lo que se termina este audio, o al menos en lo que se termina lo que estamos haciendo. Y yo también podía esperar. Por esta razón, el solo por hoy comienza a fortalecernos cuando nuestra determinación nos falla, ya que el solo por hoy puede comenzar en cualquier momento que así nosotros lo creamos conveniente. Esta es una cualidad importante del solo por hoy, el ayudarme a volver a empezar cuando la determinación inicial ha terminado, cuando yo pierdo la motivación para hacer el cambio necesario. Ahí es cuando puede aparecer el solo por hoy. Y el solo por hoy me ayuda a darme cuenta también cuando la fuerza interior, esa fuerza inicial que yo había emprendido, ha terminado. Y al practicarlo, me ayuda a entender que no debo renunciar al proceso que he iniciado, ni tampoco caer en estados negativos solo porque hoy no siento la motivación, sino que es normal que nuestras fuerzas terminen y que lo único que debo de hacer en este momento es esperar, dejar que pase en mí ese desaliento, también dejar que pase esa necesidad enfermiza que me van a llevar a consecuencias más complicadas y a dejar que pasen esas ansias y ese deseo obsesivo. Esto se hace a través de un recurso que todos podemos practicar, que es el posponer. Este es el principal recurso del solo por hoy. No solamente se trata de prometernos no hacer algo el día de hoy, sino que se trata de que yo pueda ir posponiendo lo que quiero hacer en este día.
Por el tiempo que nosotros creamos conveniente, podemos posponer aquello que estamos tratando de cambiar, ya sea por un día, por unas horas o por unos cuantos minutos. Solo es necesario traer a mi mente ese cambio necesario que yo estoy tratando de practicar. Al hacer esto, al esperar o aprender a esperar, al empezar a posponer tan solo 5 minutos, nuestra compulsión para hacer algo, podemos ganar mucha confianza y al mismo tiempo podemos observar cómo nuestra fuerza de voluntad nos lleva a continuar en nuestro proceso de recuperación y cómo a través del solo por hoy, cuando nuestra determinación termina, podemos nuevamente con el solo por hoy continuar con nuestra fuerza en el proceso de recuperación. Dice el libro de Viviendo Sobrio que incluso si hemos tenido alguna recaída, podemos en cualquier momento volver a empezar. Y este ejercicio de empezar siempre en cualquier momento, tarde que temprano nos va a traer magníficos resultados. Tú puedes empezar, nos dice el solo por hoy. La mayoría de personas que recaen, víctimas de alguna condición enfermiza, tienden a considerarse demasiado y parece que pierden toda clase de esperanza o perdemos toda la esperanza y todo valor que teníamos sobre nosotros mismos. Pero Bill W. en su libro Tal como la ve Bill, menciona precisamente que no debemos caer en la sensiblería y que lo que necesitamos es solamente meditar en las razones o provocaciones que nos llevaron a recaer y que en este momento podemos comenzar de nuevo. La culpa de haber recaído está por demás. Aquí trabaja nuevamente el solo por hoy. Recuerdo con alegría una tarde cuando entraba a trabajar por primera vez después de mucho tiempo de no hacerlo, a causa precisamente de la ansiedad que mencionaba antes y de los ataques de pánico, que llegué a experimentar ese poder que contiene el solo por hoy. Me recuerdo a mí mismo muy nervioso y muy preocupado. Ahora sé que los ataques de ansiedad se alimentan tanto de los temores del futuro como de las cargas tan pesadas del pasado. Toda esa información de lo que me ha sucedido antes siempre regresa del pasado con una fuerza devastadora. Las veces que me ponía mal en el pasado se justificaban por el hecho de que ahora me estaba arriesgando a volver a vivir ese pasado que ya no quería, que ya no quería vivir y que me atemorizaba bastante. Entonces yo pensaba que no iba a poder aguantar estar ahí parado durante esas 8 largas horas detrás de ese mostrador atendiendo a tanta gente. Tan solamente la idea de imaginar que yo iba a tener que vivir nuevamente un ataque de ansiedad me aterrorizaba. Y pensar en esas 8 horas se me hacía una cosa horrible y espantosa. Entonces uno puede entender al enfermo alcohólico, al codependiente, a la persona celosa, depresiva. Uno puede entender al adicto. ¿Por qué se siente esa sensación horrible de no poder resistir a la tentación? Y en ese momento mi tentación era la de no asistir al trabajo, la de no asistir a ese primer día de trabajo después de tanto tiempo de no trabajar. Y mi provocación era que era mejor huir, ya que no deseaba que me pasara nada. Esa provocación viene precisamente en el capítulo de Viviendo Sobrio, donde se menciona que pase lo que pase, uno no debe caer en la provocación ni en la tentación de esa primera copa. Y los pensamientos negativos son la principal provocación que padece el enfermo o que experimenta, ya que se repiten constantemente y nos invitan a hacer lo que nosotros nos habíamos decidido no hacer. Por ejemplo, si yo he decidido el día de hoy ir a trabajar, pero mi mente comienza a atormentarme con pensamientos negativos, la provocación es de que no vaya a trabajar para que no me pase esto, ¿verdad? Y uno puede caer fácilmente, por lo que aquí entra el poder del solo por hoy, para contrarrestar lo que el día de hoy la mente, la tuya y la mía, nos esté diciendo como una clase de tentación.
tentación acerca del primer trago, acerca del consumo de tal cosa, acerca de la conducta de otra persona. Pero recuerdo que a mí mi mente me decía que no vaya, me decía no vayas, te vas a poner mal. Y yo quería precisamente no ir, yo quería huir de esa sensación horrible, sobre todo el huir de la idea de que tanta gente me viera ponerme como me ponía, ya que da mucha vergüenza que los demás lo vean a uno mal, ¿verdad? Sobre todo para quienes tenemos miedo de hacer el ridículo en público, ¿verdad? Pero entendí, ya que en ese tiempo estaba leyendo acerca de la literatura de Alcohólicos Anónimos, entendí que podía hacerlo aunque fuera por 5 minutos y que lo hacía por mí, no por los clientes que estaban esperándome. Y el solo por hoy me dio mucho valor. De hecho, al imaginarme a mí mismo enfrente de las personas tratando de esperar durante 5 minutos, me comenzó a darme mucho valor. El solo por hoy me decía que fuera a trabajar y que ir a trabajar era muy posible, por lo menos encaminarme hacia el trabajo era algo que era posible, ¿verdad? Entonces pude comprender que el solo por hoy también me sirve para poder desviar la atención de los temores del futuro y para que yo pueda ayudarme a dejar de cargar con el peso de todo mi pasado. Nos dice el solo por hoy que a pesar de todo lo que hayamos vivido en el pasado, de todas esas borracheras, de todos esos ataques de ansiedad, de todas esas depresiones, de todas esas rupturas, el día de hoy puede ser diferente y que puedo proponerme en este momento que sea diferente y que no importa cuánto daño me haya hecho yo con la condición en la que estoy enfermo. Dice que hoy puedo dejar de hacerlo a menos por un tiempo considerable. Yo comencé por 5 minutos y me acuerdo que cuando esos 5 minutos terminaban y yo estaba ahí frente a tanta gente y detrás de ese mostrador, yo pensaba internamente que podía esperar otros 5 minutos y a pesar de que sentía todos los síntomas, yo recordaba que podía esperar más, que pasara lo que pasara debía esperar aquí, porque la tentación de irme era precisamente en la que no debía caer, ya que yo sabía que no tenía ningún problema médico que me impidiera estar ahí frente a ese mostrador y frente a tanta gente, así que solo debía dejarme sentir los síntomas sin tener que pelearme con ellos ni rechazarlos, porque esto los hubiera fortalecido, y así lo hice precisamente, pero ya tenía yo sembrado en mí la idea del solo por hoy, del poder esperar un poco más, porque al principio cuando empezaban los síntomas me espantaba y salía corriendo, y ahora el solo por hoy me dice que no, que puedo esperar un poco más, siempre puedo esperar para ver lo que sucede a continuación. Y cuando yo empecé a sentir a continuación que todos esos síntomas se desvanecían, yo comencé a darme cuenta del poder que tenía el solo por hoy, sobre todo para quitarle a la mente esa idea catastrófica de que algo muy peligroso me iba a pasar si no me iba de inmediato de ese lugar. Entonces, siempre podía esperar un poco más. Tenía en mi mente la idea presente de que a pesar de lo fuerte que estuviera sucediendo un síntoma, tenía que esperar la sucesión de ese síntoma. Es decir, dejar que el síntoma entrara y dejar que el síntoma pasara. Ya yo había aprendido la aplicación del solo por hoy. De hecho, lo había compartido en muchas de las reuniones, ¿verdad? Y mis compañeros me habían compartido en muchas de las juntas cómo ellos habían practicado el solo por hoy. Incluso en el apadrinamiento se había comentado el poder que se tenía el solo por hoy. Se mencionan los 12 pasos y esto es muy cierto y es un gran recurso que yo debo usar un plan para recuperarme, por lo que ya no debo actuar ni a ciegas ni a la y se va. Dice en el libro de los 12 pasos que debemos pensar en las 24 horas que tenemos por delante. Por eso el libro de Viviendo Sobrio se llama Usando el plan de las 24 horas, porque lo único que tenemos en este día son 24 horas. Entonces, como nos dice el 11º paso, debemos pensar en las horas que vendrán.
Este pensar en las horas que vendrán me ayuda a meditar sobre las conductas que puedo comenzar a utilizar este día para no caer precisamente en la tentación. Es común conocerse a sí mismo, saber que este día vamos a ser los mismos que hemos sido toda la vida, pero que nosotros podemos meditar en cambios que podemos llegar a tener solo por hoy. Y el solo por hoy es un método muy efectivo que nos puede ayudar tanto a separarnos de este día, de algún comportamiento que estemos teniendo y que sea negativo o que sea dañino, que nos esté perjudicando, comportamiento que hemos tenido casi siempre toda la vida, para poder adquirir así comportamientos saludables. Y este es un pensar también, y lo puedo hacer con ayuda del Padrino en las horas que vendrán. Ya yo sabía que lo primero que deseaba en ese primer día de trabajo era salir corriendo, como siempre lo había hecho en otras ocasiones, pero el tratamiento que estaba teniendo me pedía que tratara por lo menos un tiempo considerable de tener otro tipo de conducta, como cuando el libro de Viviendo Sobrio le pide al alcohólico que trate de cambiar todos sus viejos hábitos y todas sus rutinas. El propósito es el de a base de la constancia, lograr que nuevas formas de actuar se vuelvan automáticas en nosotros, de la misma manera que las compulsiones, las conductas enfermas se habían vuelto automáticas en el pasado. El día de hoy puedo tener una nueva conducta si yo así lo quiero tener, y cualquiera puede tenerla, al menos por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, la bondad, por ejemplo, la compasión, por ejemplo, la paciencia, la tolerancia. Todas estas son conductas nuevas que el día de hoy yo puedo tener y que me puedo proponer tenerlas al menos durante un tiempo considerable. Y para que el cambio pueda lograrse, también se nos pide que integremos el solo por hoy en nuestra vida diaria y que sigamos un plan que nos pueda funcionar durante 24 horas. Y todo el libro es una grandiosa herramienta, el libro de Viviendo Sobrio, ya que cada recurso que contiene posee un valor inigualable. Me dice, por ejemplo, que tome lo que me está sucediendo con mucha calma, ya que ponerme más mal de lo que estoy no tiene ninguna utilidad. Entonces, utilizar estas herramientas, por ejemplo, tomarlo con calma, me va a ayudar a entender que no hay necesidad de ponerme tan mal, ¿verdad? Me pide además que recuerde la última borrachera, es decir, que yo pueda utilizar la información del pasado, fíjense qué recurso tan valioso, que yo utilice la información del pasado, todo lo que me ha sucedido en el pasado, para poder hacer un cambio en el presente. Me pide que haga oración, para que yo al hacer oración le haga frente también a esa compulsión que se me está presentando. El libro del valor me pide que me trate bien, que abandone las ideas antiguas. Me pide también que yo abandone las ideas de suponer y el suponer que me voy a poner mal el día de hoy, el suponer que con esto no voy a poder y que nunca podré, que eso no son más que suposiciones. La mente cree que debe preocuparse del mañana y quizás esto no sea verdad. Para muchos de nosotros que hemos vivido los engaños de nuestra mente o de nuestra mente dominada por una enfermedad, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nuestra mente aseguraba que nos pasarían no nos pasaron, ¿verdad? Cuando se está teniendo, por ejemplo, el ataque de ansiedad, la persona piensa que le va a pasar eso, que le va a pasar lo otro, o que se va a morir, y descubre que solamente son síntomas que no tienen una raíz real. Entonces, la mente cree que debe preocuparse del mañana y a pesar de dice, a pesar de todos los temores que el día de hoy tengamos, no podemos saber lo que nos traerá el mañana. Pero todas estas ideas pueden ser aplicadas para cualquier persona que enfrente cualquier dificultad el día de hoy, por lo que es necesario
tener un plan al cual recurrir cuando la tentación o la provocación aparezcan. Si yo estoy en un tratamiento, por tanto debo recurrir a ese tratamiento. Así que desde que pienso en el día que vendrá, como nos lo sugiere el 11º paso, también reconozco y pienso en el tipo de provocaciones o tentaciones que este día puedo tener. Y cuando pienso en estas provocaciones que voy a tener, también debo de pensar en la manera que voy a utilizar para poder abordarlas sin tener que caer en ellas, ¿verdad? Esto me parece que es el objetivo que tiene el libro de Viviendo Sobrio y en este caso del Solo por Hoy, que me ayude a reflexionar sobre las tentaciones que yo voy a tener en este día y qué recursos tengo a la mano para yo combatir estas tentaciones. Al principio, cuando empezamos a aplicar el solo por hoy, lo hacemos únicamente con aquellas conductas destructivas que nos han llevado a buscar ayuda. Para algunos puede ser la depresión, para otros el alcoholismo, la adicción, la codependencia, etc. Pero todos llegamos deseando ver desaparecer esa causa que nos ha llevado a tanto sufrimiento. Entonces aplicamos el solo por hoy a ese comportamiento hasta que vemos que dicho comportamiento comienza por aminorar. Conforme avanzamos en el conocimiento y en la práctica del programa, al asistir a nuestras juntas, al escuchar a nuestros compañeros, nosotros nos damos cuenta de igual forma que existen otras conductas igual de destructivas, pero que no son muy difíciles de reconocer. Estas conductas solamente se pueden descubrir a través de lo que es un examen diario, lo que nos sugiere los 12 pasos, y que nosotros nos vamos a beneficiar y nuestra recuperación nos se va a beneficiar al adoptar el hábito de examinar nuestro día. De hecho, el solo por hoy se sustenta precisamente en las reflexiones que nosotros hagamos de este día y en las determinaciones que nosotros nos proponemos hacer para este día. Y Bill W. en la glosa 89 de Tal como la ve Bill, a nosotros nos muestra la manera de realizar un examen de nuestro día diciéndonos, por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. ¿Estuvimos resentidos? ¿Fuimos egoístas? ¿Faltos de honradez o tuvimos miedo? ¿Hemos tenido o retenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona? ¿Fuimos bondadosos y afectuosos con todos? ¿Qué cosa hubiéramos podido hacer mejor? Más adelante Bill nos dice que no debemos utilizar nuestros fallos del día para seguirnos enfermando, sino que el propósito de este examen es el de que nosotros podamos averiguar las medidas correctivas que necesitamos adoptar. Con el solo por hoy, dice, nosotros podemos lograr corregir todos esos fallos. Entonces, cuando logramos hallar la manera de corregir esos fallos, entonces es cuando comenzamos a aplicar el solo por hoy de inmediato. Y para que nosotros podamos aplicar el solo por hoy, para que el día de hoy nosotros lo podamos implementar en nuestra vida diaria, a través de hacer nuestras meditaciones diarias y nuestra reflexión acerca de examinar nuestro diario vivir, se necesitan dos requisitos que también vienen dentro de los 12 pasos y que también sirven para practicar los 12 pasos. Los requisitos son la honestidad y la humildad. Y estos dos elementos son sumamente necesarios para poder adoptar estos recursos de recuperación que vienen en el libro de Viviendo Sobrio y para poder adoptar también nuestros 12 pasos, ¿verdad? Primero, para lograr detectar y para lograr tener conciencia de los errores diarios, es necesario que yo tenga mucha honestidad, ya que muy fácilmente podemos caer en el autoengaño, ¿verdad? Una de las cosas que nos provoca mucha tentación y que nos lleva precisamente a las recaídas es el autoengaño.
y aparecen como provocaciones en nuestro diario vivir. Incluso podemos darnos cuenta de las conductas enfermas que estamos teniendo y decidir no hacer nada para corregirlas. Esto no solamente retrasa nuestra recuperación, sino que nos está contribuyendo a la reparación de viejos defectos que ya habíamos trabajado en el pasado. Esto me da a entender a mí que si yo el día de hoy dejo de tener honestidad para con el solo por hoy, yo voy a volver a regresar a las antiguas conductas que yo había logrado corregir en el pasado precisamente con la utilización del solo por hoy y de los pasos. Así que si no somos honestos con nosotros mismos y nosotros nos decidimos tolerar conductas, por ejemplo, como el resentimiento, nosotros estamos dando la entrada a otros defectos de carácter como la ira o como la conmiseración, que nos van a llevar directamente al ejercicio de las compulsiones que habían amenazado con destruir nuestra vida. Y quizá esto nos lleve a volver nuevamente al punto inicial desde el cual nosotros comenzamos, cuando nos hemos visto terriblemente enfermos, por lo que no debemos darnos este lujo, ya que está de por medio en nuestra vida. Así que la honestidad es un elemento básico a lo largo de los 12 pasos. Y si somos honestos, también podemos volvernos humildes al permitir que estos defectos que nosotros tenemos no sean corregidos. Así que la humildad es esa fuerza que me permite poner en práctica el solo por hoy, a pesar de que muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Por ejemplo, yo puedo tener honestidad y humildad para posponer el deseo de tomar ese primer trago por lo menos hasta que termina este capítulo, o hasta que termina este audio, o hasta que termina este día. Detrás del solo por hoy se encuentra el reconocimiento de una verdad en la que me encuentro. Y ese reconocimiento de la verdad en la que me encuentro es precisamente la honestidad. Así que si yo tengo un reconocimiento de mi verdad y soy honesto, eh, a continuación viene un deseo de llegar a ser quien yo quiero ser, que es precisamente la humildad. Permitir que por 5, 10, una hora o un día me sean eliminados estos comportamientos. Todos podemos tener humildad para poder decir solo por 5 minutos lo haré o no lo haré. Solo por 5 minutos me presentaré a trabajar. Y la humildad me permite que esos errores o esos defectos sean en mí corregidos. Así es que el solo por hoy me ayuda a posponer las cosas que yo creía que no podían ser pospuestas, ¿va? Es muy distinto pensar o el llegar a pensar nunca más haré esto a decir solo por hoy no haré esto, ¿verdad? El propósito para finalizar este comentario acerca de lo que es el solo por hoy y de cómo entiendo y algún ejemplo de lo que yo he vivido acerca del solo por hoy. El solo por hoy me permite que yo pueda aprovechar este instante o que me sirva de este instante para poder ser una mejor persona. Si yo en este momento pospongo mis deseos destructivos o mi compulsión durante un tiempo determinado, ese tiempo determinado me va a ayudar a ir fortaleciéndome para que yo pueda ser una mejor persona y poder practicar los ejercicios espirituales que vienen dentro de los 12 pasos. Ese es un propósito, que yo pueda aprovechar el tiempo necesario para poder acceder a la recuperación, ya que si yo no pospongo la compulsión que el día de hoy estoy experimentando, tampoco voy a poder darle entrada a mi vida a los principios espirituales o a un poder superior y con él lo que el poder superior trae consigo. Otro propósito del solo por hoy es también que me ayuda a tener conciencia de los comportamientos que hay que adoptar. Si yo el día de hoy estoy teniendo una problemática, esa problemática tiene cosas que yo ya he adoptado en el pasado. Por ejemplo, la preocupación yo la adopté en el pasado.
pensar que me va a pasar algo feo o algo malo es algo que viene del pasado y que yo adopté para hacer frente a una circunstancia. Y la preocupación y la ansiedad y el miedo me hacían que yo no pudiera enfrentar la situación que yo quería enfrentar, pero era un recurso precisamente para no enfrentarla. Entonces el día de hoy, así como en el pasado adopté conductas y pensamientos, el día de hoy también con ayuda del poder superior puedo adoptar aquellos comportamientos que me son necesarios para poder empezar a recuperarme. Y el empezar a adoptar estos recursos va a hacer que yo me convierta precisamente en una mejor persona. Y además de que me vea fortalecido para enfrentar las provocaciones y las tentaciones que en este día voy a tener. Así que no se trata de prometer no volver nunca más a esto, sino que se trata de que por este día solamente yo vigile estos comportamientos destructivos y que pueda irlos posponiendo cuando se me presentan de una manera irresistible. Y voy a terminar este audio, ya que el solo por hoy es tan vasto que se puede aplicar a diferentes circunstancias, a diferentes problemáticas, a diferentes conductas destructivas. Me gustaría terminar este audio precisamente con una frase que viene en el solo por hoy. Dice que lo único que tenemos es el hoy, por lo tanto, vivamos día con día. Esta frase, si yo la aplico diariamente, se convierte en una frase maravillosa, porque me dice que yo no soy todos los días lo que esa persona o lo que yo he sido en el pasado. Me dice que en este día yo puedo comenzar a ser una mejor persona o una persona diferente y que debo vivir día con día. Lo único que tengo es este día. Y cuando yo he estado en la enfermedad o he estado en estas conductas destructivas, yo pienso que no tengo otra cosa más que esas conductas enfermizas. Y esta frase me dice que lo que yo tengo en este día es todo lo que tengo, no lo que tenía en el pasado ni lo que voy a tener en el futuro, sino que lo que tengo en este día es todo lo que yo tengo y que este día es una oportunidad y que debo vivirlo momento a momento. Y espero haberles sido útil en este comentario acerca del solo por hoy. Es una herramienta indispensable en todo ejercicio de recuperación y nos ayuda a comenzar a fortalecernos mientras podemos empezar a practicar nuestros pasos. Yo les agradezco que tengan un excelente día a todos. Saludos.